Jesucristo les bendiga. Hoy nuevamente compartimos la palabra del Señor profética. Recuerden que de lunes a viernes hay cápsulas proféticas, pero de jueves y sábado en la iglesia virtual compartimos la palabra del Señor proféticamente. El jueves dimos una enseñanza acerca de que se titula ¿Qué es un discípulo profético? Hoy sábado vamos a compartir la segunda parte de ¿qué es un discípulo profético? Normalmente la mayoría de las iglesias enseñan un discípulo de Jesús, pero ser un discípulo profético es un seguidor de Jesús profético. Es otra diferente enseñanza, son diferentes formaciones. Anteriormente lo comentábamos, que cada ministerio, cada llamado tiene una formación distinta, y el discípulo profético tiene una formación distinta. Porque el discípulo profético se basa en lo profético, en las señales, milagros, prodigios, maravillas, el don de profecía, los mantos proféticos, o sea, muchas cosas conlleva un discípulo profético. Amén. Hoy vamos a iniciar la enseñanza nuevamente, segunda parte. El jueves dimos la primera parte del tema, ¿qué es un discípulo profético? Hoy vamos a compartir qué es un discípulo profético, parte 2. Nos damos cuenta que la palabra del Señor nos muestra desde Génesis hasta Apocalipsis que el ministerio profético está visible, es existente. Desde Génesis hasta Apocalipsis toda la palabra del Señor es profética porque es inspirada por Dios. La palabra del Señor es revelada por el Espíritu Santo, y nos damos cuenta que todo se maneja en lo profético. Amén. Entonces, un discípulo profético, anteriormente hablábamos que qué significaba discípulo. La palabra discípulo significa lamed o limud o talmid en el hebreo, y significa discípulos en plural, pero también significa otro significado en el hebreo, significa el significado de discípulo. Significa alumno, significa instruido, significa imitador. Entonces nos damos cuenta que la palabra nos marca que un discípulo real, profético, es un imitador de Jesús. Un discípulo profético real es un imitador de Cristo. Por ejemplo, si Cristo nos enseña en su palabra que debemos de caminar en el amor de Dios, tenemos que caminar en el amor de Dios porque somos imitadores de Cristo. Pero si la palabra del Señor dice guardar mi palabra, guardar los mandamientos, hacerlo. Cuando el discípulo profético real habla de imitar a Jesús. Jesús cómo caminaba, cómo andaba, cómo profetizaba, cómo ministraba, cómo oraba, cómo predicaba el Señor Jesús. Teníamos que ser imitadores de Jesús. Nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Dios proféticos, no debemos de caminar. No debemos de caminar o imitar a un hombre, o imitar al mundo, o imitar al mundo, a la carne, al yo. No, tú tienes que ser imitadores de Cristo. Una cualidad de un discípulo profético es ser imitador de Cristo. Imitar a Cristo nos va a llevar a una formación sobrenatural. Imitar a Jesús nos va a llevar a una vida de santidad, de obediencia, de transformación sobrenatural. ¿Por qué? Porque imitar a Jesús es una dirección, es la dirección correcta. La palabra del Señor nos damos cuenta que el Espíritu Santo, cuando Jesucristo descendía hacia el Padre, Él dijo, no los dejaré huérfanos y les dejaré un consolador, que les enseñará todas las cosas. Ahí estaba hablando de que el Espíritu Santo no solo es nuestro guía, sino que también nos iba a enseñar todas las cosas que dice su palabra y las cosas reveladas por el Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que hoy en día el Espíritu Santo es el que da la palabra profética. El Espíritu Santo es el que nos da la revelación. El Espíritu Santo es el que nos guía a su palabra, a hacer lo correcto. Aunque muchas veces el hablar, o sea que Dios habla de muchas formas y maneras, debemos de aprender también a ser discípulos proféticos. Entonces vamos a la palabra del Señor, que dice en Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios capítulo 14 versículo 3.
Vamos a leer desde el 2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, sino que en el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero el versículo 1 dice, procurad alcanzar el amor y desead con celo los dones espirituales, especialmente que profeticéis. El discípulo profético tiene que anhelar lo profético. Un discípulo profético tiene que amar lo profético. El amar a Cristo, el amar su presencia es amar lo profético. Porque el eterno Dios es Dios todopoderoso, pero Jesucristo es el profeta de profetas. Entonces nos damos cuenta que, si nos damos cuenta en la palabra del Señor de los evangelios, a Jesucristo le llamaban hijo de David, le decían hijo de Dios, le decían el maestro, pero también le decían algo, profeta. Entonces nos damos cuenta que caminar, procurad y alcanzar el amor, pero desead los dones espirituales, especialmente el profetizar. Nos damos cuenta que el don de profecía puede activarse en un profeta, en un evangelista, en un pastor, salmista, en un creyente, en un hijo de Dios real, consagrado y en una atmósfera de gloria. Pero un discípulo profético tiene que caminar con la hambre y la sed de lo profético. Un discípulo profético real no duda de lo profético. Se ha enseñado que que lo profético ya no existe. Pero la Biblia y el Espíritu Santo nos enseña que está más vigente que nunca lo profético. Hoy en día, en el siglo XXI, lo profético está más vigente que ayer. Porque el Espíritu Santo está presente. Y recuerden que el espíritu de la profecía es Cristo. Entonces lo profético no va a acabar ni va a terminar. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo. El espíritu de la profecía es Cristo, es su Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que aquí dice, procurad alcanzar el amor y desear los dones espirituales, especialmente que profeticéis. El versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en el Espíritu habla misterios. El don de lenguas es el espíritu es el don de profecía. Vuelvo a repetir, el don de lenguas es el don de profecía revelado. Es la esencia de la profecía, el don de lenguas. No nomás el profetizar no es así dice el Señor, porque hay muchas formas y maneras de profetizar y de soltar la revelación del Espíritu Santo. Porque, por ejemplo, el don de profecía significa proclamar o anunciar algo revelado por el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, el don de profecía significa declarar algo, anunciar algo revelado por el Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que el don de lenguas es un don de expresión de lo profético. Hoy en día podemos profetizar en lenguas. Por eso es importante que haya en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, interpretación de lenguas. Porque muchas veces cuando estamos hablando en lenguas, soltamos palabra profética. Eso es algo impresionante porque el don de profecía es el don de lenguas. Pero el 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El discípulo profético tiene que caminar con el don de profecía. Profetizar, así dice el Señor. Profetizar cosas reveladas por el Espíritu Santo. Porque nosotros al caminar con la dirección del Espíritu Santo, consagrados delante de Dios, Dios va a soltar revelación. Mientras más conocimiento tengamos de lo profético y de su palabra, más revelación el Espíritu Santo te va a dar en tu espíritu. Hoy en día muchas veces dicen, pero no sé si tengo el don de profeta, no sé si tengo el don de profecía, no sé. Bueno, por eso es importante estudiar, formarse en el discipulado profético. Ser un discípulo profético conlleva una formación. Porque tal vez tú tengas el llamado de profeta, tal vez tú tengas el llamado de vidente profético, tal vez tengas el llamado de evangelista, de cualquier manto de Efesios 4:11.
No lo vas a saber si no empiezas a buscar de Dios y a formarte conforme a tu llamado. Porque un discípulo profético conlleva entrega por completo a Dios. ¿Cómo vas a saber tu don, tu llamado, o si tienes un llamado y un don que Dios te dé, o que Dios te haya dado, si no te formas? Porque al formarse va a empezar a despertar los dones, van a empezar a despertar los llamados. Porque muchas veces el llamado y el don está dormido. Pero como no buscas de Dios, como no te entregas por completo a Dios, ¿cómo vas a saber si tienes un llamado y un don? Amén. Por eso es importante caminar como discípulo profético. Porque todos los hijos de Dios reales somos discípulos de Cristo, hijos de Dios. Pero un discípulo profético, un discípulo pastoral, un discípulo evangelístico, o todo ello conlleva una formación distinta. Pero el discípulo profético se activan códigos diferentes. Porque Dios te puede revelar cosas en el ministerio profético que tal vez no se los revele a un pastor, o no se lo revele a un evangelista, o no se lo revele a un apóstol. Porque normalmente Dios revela conforme tu entrega, tu conocimiento, pero también conforme tu llamado. Porque hoy en día pensamos que todo surge en una sola misma cosa, y no es así. Dios da un diseño divino a cada quien. Dios da un diseño divino a cada persona, a cada hijo de Dios distinto. A cada uno le da un diseño único. Entonces nos damos cuenta, vamos a Mateo 28:19, donde habla de la gran comisión de Cristo, de donde mandó a los discípulos a ser discípulos. Dice Mateo 28, capítulo 28, versículo de 18 en adelante: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el 20 dice: enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo discípulo de Cristo tiene que predicar de Cristo, ganar almas para Cristo, compartir el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. Pero todo discípulo profético también conlleva algo: enseñar a otros. Se vuelve un maestro, un discípulo profético. Se vuelve un maestro. ¿Por qué? Porque aquí dice Jesús, dice enseñándoles a guardar. Aquí no está diciendo, es una palabra profética, porque les está diciendo enseñándoles. Está hablando del futuro, está hablando de la iglesia de hoy. Enseñándoles a guardar todas las cosas que os he enseñado. Habla de revelación. Cuando nosotros empezamos a predicar la palabra del Señor, ganar almas, dar enseñanzas proféticas o de los temas que el Espíritu Santo nos indique, estamos compartiendo el Evangelio de Cristo, estamos compartiendo su palabra, pero al mismo tiempo estamos enseñándoles. Recuerden que la palabra discípulo significa estudiante, imitador de Jesús, ser instruido, alumno de Dios. Pero también recuerden que nosotros como hijos de Dios es llenarnos de su palabra, buscar su presencia, formarnos, entrenarnos, equiparnos y después enviar para que hagan discípulos. Un hijo de Dios no puede estancarse solamente, yo ya aprendí, yo ya sé Biblia, yo esto, y se queda solo con la palabra. No, la palabra se comparte. Ahora, no quiere decir que el momento que tú te formes ya vas a dejar de aprender, no. Un discípulo profético nunca deja de aprender. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero discípulo profético jamás deja de aprender, porque Dios siempre va a tener algo nuevo, siempre va a tener una revelación sobrenatural, de bendición, de edificación, de exhortación, de consolación a la iglesia de Cristo y a la creación del Señor. Por eso cuando Jesús dice, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está contigo en los desiertos, en las tormentas. Cuando tú estás predicando la palabra del Señor, cuando estás compartiendo a tu familia el evangelio de Jesús, Dios está contigo, es una promesa de Dios.
No estás solo, no estás solo, siervo, sierva de Dios, hijo, hija de Dios, no están solos. Cristo está con ustedes. Es tiempo de que la iglesia despierte y empiece a ganar almas para Cristo. Es tiempo que la iglesia despierte y empiece a ser discípulos de Cristo reales, proféticos. Conforme tu llamado, tú vas a ser discípulos. Aquí, si nos damos cuenta, estaba dando el llamado o el mandato de Cristo, estaba dando a los apóstoles, pero era un llamado profético y apostólico. Entonces nos damos cuenta que ahí se cumple algo muy importante. Que no solo es recibir la palabra del Señor, no solo es llenarnos de unción y fuego, sino que también es compartir ese fuego, esa unción, esa palabra del Señor, ese arrepentimiento que Cristo da a través de nuestra confesión. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que confesar nuestros errores y pecados, porque Él es fiel y justo a perdonarnos. Un discípulo profético no solo se queda con la palabra del Señor o con la revelación de Dios, sino que la comparte, la proclama, y así dice el Señor. Un discípulo profético no se queda con solo la revelación y la guarda, no. La recibe y la comparte en el tiempo de Dios. Porque hay palabras proféticas que no se deben de profetizar hasta que Dios dirija el día, la hora, el mes, cuándo, a qué hora. Y hay palabra profética que se da al instante. Hay palabra profética que se da a una fecha, a un día. Y hay palabra personal, palabra profética personal. Pero también hay palabra profética para un pueblo, una ciudad, una nación o una familia. Entonces todo conlleva, lo profético es muy profundo. Lo profético es muy profundo y conlleva un entrenamiento, una formación de Dios. Aunque Dios nos forma a través del desierto, la tormenta, en casa, el trabajo, en nuestro diario vivir, también conlleva una formación. Porque un discípulo profético es imitador de Cristo. Jesús nos dice en su palabra, hay un pasaje, Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Vuelvo a repetir, un discípulo profético es imitador de Jesús. Y el pasaje de la Biblia, Primera de Pedro 2, versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hoy el ejemplo a seguir no es un hombre, ni el mundo, ni el pecado. Un ejemplo a seguir se llama Cristo. Y Él dice que nos dejó su ejemplo de cómo predicar, de cómo ministrar, de cómo orar, de cómo compartir la palabra del Señor. Es tiempo de que nosotros, como hijos de Dios, como discípulos proféticos, tenemos que empezar a seguir las pisadas de Cristo. Un verdadero discípulo. ¿Qué es un discípulo profético? Alguien que sigue las pisadas de Cristo. Alguien que sigue el ejemplo de Cristo. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual nos hizo pecado, ni se halló ningún engaño en su boca. Aquí este pasaje nos habla que debemos de predicar verdad, que debemos de predicar el evangelio de poder, no solo compartir la palabra del Señor de salvación, sino que también de poder, con señales, prodigios, maravillas, sanidades, liberaciones que hace el Espíritu Santo. Aún sigue vigente hoy y siempre. Él va a tener poder para sanar, para libertar a todo cautivo, a todo enfermo. Puede sanar, puede libertar, porque Dios tiene poder. Es tiempo que hoy en día el discípulo profético tiene que seguir las pisadas de Cristo, ser un imitador de Jesús. Por eso cuando Jesús les decía en Mateo 28, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones,
No está diciendo solamente en el pueblo, en la ciudad, no, en todas las naciones, en todo el mundo. Pero empezando desde Jerusalén, desde tu casa, empezando desde tus calles, de tu pueblo, de tu ciudad, y desde ahí a las naciones. Hoy en día muchas veces la gente está alrededor del mundo compartiendo de Cristo en las naciones, pero se olvida de su familia, se olvida de sus hijos, se olvida de sus padres, se olvidan de sus amigos, se olvidan de su alrededor. Pero porque también ellos son almas, también ellos son el prójimo, también ellos necesitan salvación. No estoy diciendo que no prediquen a las naciones, porque eso es bíblico también, pero es llevar un orden. Entonces por eso Jesús decía en Mateo 28, ir a ser discípulos de todas las naciones, pero también dice, guardar todas las cosas que os he dicho, decía Jesús, y aún nos sigue diciendo eso. Y cuando dice, enseñándoles a guardar, estaba hablando de nuevos discípulos. Estaba hablando de nuevos creyentes, de nuevos hijos de Dios. Gente nueva, gente que apenas conoció de Jesús, necesita formarse para ser un discípulo de Dios, un discípulo profético, un discípulo del llamado que Él tenga a formarse. Por eso dice, enseñándoles a guardar todas las cosas. Estaba hablando de gente nueva, de gente que llega a la iglesia, llega a recibir a Cristo en su corazón. Debe de ser entrenado, formado, equipado y enviado. Porque tú no puedes ganar esas almas y tenerlas todo el tiempo ahí en la congregación. Tienes que ver a esas personas que tienen un llamado, un ministerio, y ponerlos a trabajar, ponerlos activos para que ganen almas, para que cumplan con ese diseño divino, para que cumplan con ese propósito de Dios, de su llamado, de su ministerio. Porque no podemos estar sentados en la banca y solamente mirarnos unos a otros. Porque Jesús dijo, ir por todas las naciones, ir por a toda criatura, compartir de Cristo que salva y liberta. Tenemos que compartir de Cristo, pero también hacer discípulos. Hoy en día muchas veces se nos ha olvidado, tal vez a la iglesia de Cristo, de hacer discípulos. Se han enfocado en ganar almas. Está bien ganar almas para Cristo, está bien compartir el evangelio de Jesús de salvación y ganar almas, está bien, pero también tienen que ser discípulos, discípulos proféticos, discípulos conforme a su llamado, para que ellos mismos crezcan, florezcan, den fruto y sean multiplicados. O sea, que crezcan, que compartan también a los demás. Hoy en día la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo está dormida. Tiene a los evangelistas sentados, tiene a los evangelistas pastoreando, tienen a los misioneros ahí en casa. Y eso es un error, porque el evangelista tiene que compartir de Jesús a los pueblos, ciudades y naciones. Los misioneros tienen que salir fuera para ganar almas para Cristo. El pastor tiene que apacentar las ovejas. El apóstol sembrar iglesias sobrenaturalmente. El profeta, así dice el Señor, compartir la revelación del Espíritu Santo. Entonces el discípulo profético conlleva enseñar a otros nuevos. Nos damos cuenta que en la palabra del Señor el profeta Elías era el profeta de fuego. Su elemento era fuego. Pero nos damos cuenta de algo de él, que él predicaba arrepentimiento, salvación, que se arrepintiera el pueblo de Israel y que viniera a la alabanza y la adoración genuina. Una cualidad de un discípulo profético es que tiene que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando el profeta Elías le decía a la reina Jezabel y al rey Acab que se arrepintieran, que se volviesen de su idolatría, que se volviesen de adorar a dioses de Baal, él los exhortaba y les decía que tenían que volverse a Dios, a Jehová de los ejércitos, de guerra, volverse a Dios. Pero había algo importante que él llamaba la atención mucho: la alabanza y la adoración. Hoy en día la alabanza y la adoración está pobre. La alabanza y la adoración no cantan a Cristo. Hoy pocos adoran a Dios en espíritu y en verdad. Se están enfocando en puro show, en puras luces, en puro humo y todo ello, pero se han olvidado de algo: de ganar almas para Cristo, de compartir la verdad de Cristo, de profetizar de parte de Dios. Parte de un discípulo profético, de un verdadero hijo de Dios, debe de ser un adorador real, genuino.
donde la gloria se manifiesta, donde la gloria está sobre nosotros, donde la gloria está llena de fuego, de luz, de liberación, de sanidad, porque la gloria de Dios transforma. Entonces nos damos cuenta que vamos a otro pasaje bíblico, Primera de Corintios 11:1. Vamos a otro pasaje. Vamos a otro pasaje donde habla, por ejemplo, en Juan 13. Juan capítulo 13, versículos de 34 al 35. Dice: un nuevo mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceráis todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos a los otros. Una cualidad, o que es un discípulo profético, y de cualquier discípulo de Jesús, tiene que tener amor en su corazón. Tiene que tener el amor de Dios en su corazón, el amor al prójimo, el amor fraternal, el amor entre hermanos en Cristo. Hoy en día la iglesia de Cristo está dividida. Divide la iglesia y es un espíritu jezabelico. Hoy en día la gente tiene posiciones, pero la iglesia, Jesús nos dice: un mandamiento os doy, es un mandamiento. Amarnos unos a otros es un mandamiento de Dios. Y si nosotros no nos amamos como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, como iglesia de Cristo, estamos cometiendo un pecado. Estamos burlando el mandamiento del amor, el amor fraternal. Aquí dice: les digo, vuelve, dice el 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús, que también os améis unos a otros. En esto conoceráis todos los que sois mis discípulos. Un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero discípulo profético, se va a dar cuenta uno en su corazón. Si en su corazón hay amor, es un discípulo de Dios real. Si hay amor de Cristo en el corazón, si hay amor de Dios en su corazón, es un discípulo profético real. Hoy en día en los púlpitos, en la iglesia, hay rencor, orgullo, soberbia, y eso es pecado. Dios nos manda a ser discípulos proféticos reales, genuinos, tener amor en el corazón, amar al prójimo. Hay otro mandamiento primero, es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Pero el segundo mandamiento con promesa es: amarás al prójimo como a nosotros mismos. Pero aquí dice otro mandamiento, es amarnos unos a otros. En el amor fraternal de iglesia de Cristo. No está hablando de un amor pecaminoso y eso, no. Está hablando de un amor fraternal, un amor de hermanos, un amor de unidad. Porque recuerden que Jesucristo nos mandó a paz y a unidad, no a división y a pecado. Nos mandó amor y a unidad. Y hoy en día eso se está perdiendo en la iglesia de Cristo. Un verdadero discípulo profético tiene que conllevar amor. No solo es autoridad, no solo es carácter, no solo es unción y fuego, también amor de Cristo. Porque aquí dice Jesús, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Imagínense qué nivel de amor es. Porque dice: amarse unos a otros como yo os amé, dice el Señor. Imagínense cómo Dios nos amó, que se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados. Se dio a sí mismo para perdonarnos, darnos vida eterna. Así tenemos que amarlos a la iglesia de Cristo. Amarnos como hermanos en Cristo. La iglesia de Cristo tiene que estar unida en un solo sentir: arrepentimiento, santidad, obediencia y dirección del Espíritu Santo. No estoy hablando de dominaciones, no. Estoy hablando en el amor de Cristo. Aquí dice: esto os conoceráis todos los que sois mis discípulos.
Una señal de un verdadero discípulo profético es el amor de Dios, el amor fraternal. Vamos a otro versículo de Efesios. Efesios 4:21. Dice: si en verdad habéis oído de Él y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que está en Jesús, a que en cuanto a la pasada manera de vivir os despojéis del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Os renováis en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es un discípulo profético? También aquí dice 21, si en verdad habéis oído de Él, o sea de Cristo, y habéis sido enseñado en Él conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí habla de una formación. Cuando una persona se arrepiente, se convierte a Cristo, recibe a Cristo, se bautiza y vive una vida consagrada ante Dios, necesita ser enseñado por Jesús. Porque aquí dice, si en verdad habéis oído, o sea, si de verdad se arrepintieron, si de verdad se convirtieron a Cristo, dice, habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que está en Jesús, a que en cuanto a la pasada manera de vivir os despojéis del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Un verdadero discípulo profético conlleva arrepentimiento y con una consagración real, una entrega por completo a Cristo. No juega al cristiano, se entrega por completo a Cristo, se deja moldear por Cristo, se deja transformar por Jesús, se deja transformar por su Espíritu Santo, se deja guiar por el Espíritu Santo. Habla de humildad. Hoy en día la gente se está orgullosa, soberbia, y no se deja moldear, no se deja enseñar por Dios. Cree saberlo todo, pero eso es un engaño del enemigo, es un engaño de Satanás, porque nadie lo sabe todo. Todos estamos aprendiendo algo de Cristo y diariamente aprendemos algo nuevo de Dios. El que tiene la verdad absoluta se llama Cristo. Jesús sí lo sabe todo. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero dice, y la verdad que está en Jesús, cuanto a la persona manera de vivir, se despojéis del viejo hombre, o sea, del pecado. Un verdadero discípulo profético, ¿qué es un discípulo profético? Se despoja de todo pecado. Le entrega a Jesús todo pecado. No oculta pecado, suelta el pecado. Suelta todo a Dios y deja que Dios lo moldea. Deja que Dios lo libere. Deja que Dios lo sane. Deja que Dios haga conforme su voluntad en su vida. Dios es bueno y Dios es todopoderoso. Nos damos cuenta el primer punto sería formación. Segundo punto, unción profética. Cuarto, carácter. 5, un entrenamiento maduro conforme al Espíritu Santo. Pero también es despojarse del viejo hombre, del pecado. El jueves dimos la enseñanza, parte 1 de esta enseñanza titulada, o el tema titulado, ¿qué es un discípulo profético? Hoy dimos unas pinceladas, estos minutos de la segunda parte de qué es un discípulo profético. Más adelante les anunciaremos si subimos la tercera parte o otro tema. Ya le estaremos anunciando, pero si quieres formarte como un discípulo profético, evangelístico, pastoral, maestro, salmista, de cualquier llamado que Dios te haya dado, estamos para servirles. Pueden unirse en el WhatsApp o pueden mandar mensaje para compartirles las enseñanzas de parte de Dios. Dios les ama y Dios quiere lo mejor para tu familia y para ti. Recuerda que Cristo salva y liberta y no hay otro camino más que Cristo. Amén. Y recuerden que lo profético es muy extenso y muy profundo. Más adelante vamos a subir enseñanzas más profundas acerca de lo profético. Y recuerden que de lunes a viernes hay cápsulas proféticas, pinceladas
de varias enseñanzas, pero también de varios códigos proféticos, de todo ello de lo profético. Pero también jueves y sábado hay enseñanzas de parte de Dios proféticas. Porque hoy en día lo profético está más vigente que nunca. Y hoy la enseñanza se tituló ¿Qué es un discípulo profético? Parte 2. Ya les anunciaremos cuando subimos la tercera parte o otro tema. Amén. Dios les bendiga y recuerden, solamente Dios salva y liberta. Y recuerda, todo llamado, todo don es dado por el Espíritu Santo, no por el hombre, sino por Dios. Y un don y un llamado conlleva formación, alineación, para que Dios despierte el don y el llamado de unción y fuego. Amén. Bendiciones y Dios les bendiga.